Para en esta parábola se describe claramente lo que es el carácter de Dios y el respeto que Dios tiene por el libre albedrío que se nos ha dado. No es el libertinaje, el libre albedrío es otra cosa. Y además el profundo anhelo que Dios tiene por un hijo que se ha alejado de la casa de Él. El mensaje aquí, desde la Biblia, desde la palabra del Señor, es que no importa cuán grande sea lo que nosotros hayamos hecho, no importa el pecado que nosotros hayamos cometido, el Padre siempre nos espera con los brazos abiertos. El único pecado que el Señor no perdona es la blasfemia en contra de la gracia de Dios, en contra del Espíritu Santo del Señor. Amén, bendito sea el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. De ahí el resto de los pecados, todos tienen perdón bajo la sangre de Cristo que tiene poder. Entonces iniciamos este mensaje cuando un muchacho se le acerca a su padre para decirle: dame la herencia o la parte que a mí me corresponde. En esta historia, ¿verdad? El joven quería que su padre le entregara su bien, porque era una costumbre en el Medio Oriente que cuando los jóvenes cumplían la mayoría de edad, y si era el primogénito, entonces se le daba las 2/3 partes de la herencia que el padre le tenía que haber dado, o los bienes, ¿verdad?, que el padre le tenía, aunque el padre no hubiese muerto. El resto de los hijos se quedaban con lo que quedaba. Entonces, el primogénito tenía mucha mayor gracia. En este caso era el menor de los muchachos, pero el menor ya tenía mayoría de edad y el padre no podía negarle la herencia. Este muchacho se acerca, no espera ni siquiera que su padre muera, porque él ya tenía prisa por irse al mundo. Y lo que le iba a dar el papá era una buena cantidad de dinero. Y entonces el joven comenzaba a imaginarse cuánta cosa iba a hacer en su vida loca. Comenzaba a imaginarse que no necesitaba más de su padre. Él pensaba vivir solo una vida loca, como les digo. De acuerdo a la ley, el padre no podía negarle esa herencia, aunque aún todavía él no había muerto. Se la tenía que entregar y el padre accedió a darle esa herencia al joven. Este joven nada se había ganado, absolutamente nada. Hasta entonces ese joven ni siquiera había trabajado absolutamente nada, no merecía nada. Era un joven holgazán, era un joven haragán, no merecía que el padre le diera sus bienes, en primer lugar. Y en segundo lugar, era un joven egoísta, centrado en sí mismo, un joven brusco, grosero, porque ni siquiera le dijo al padre: por favor, padre, dame lo que me corresponde. Él le dijo: dame lo que me corresponde, como si era un derecho, ¿verdad? Le correspondía, pero le dijo de mala manera al papá que le diera lo que a él le correspondía. Eso demostraba que no tenía ningún respeto por su padre y no tenía ningún respeto hacia su familia. Dice Lucas capítulo 12, versículo 15: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este muchacho simplemente quería lo que todos los jóvenes quieren en la actualidad, y es la independencia. Porque si escuchamos a los jóvenes, ellos quieren: no quiero que me digan nada, es lo que dicen los jóvenes. Yo no quiero que nadie me diga nada. Yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Pero al final, entonces ellos hacen lo que la gana dice. Entonces quienes los mandan a ellos es la gana, porque ellos hacen lo que les da la gana. Entonces la gana es el jefe de ellos, ¿verdad? Yo no quiero que me digan ni que me estén hablando de la palabra ni los 10 mandamientos, nada. Así dicen los jóvenes. El hijo era ya mayor de edad. El padre no lo podía detener. Y de la misma forma, Dios con nosotros, así es. Dios no hace absolutamente nada por detenernos a nosotros, porque nosotros somos seres libres, moralmente libres. Pero dice el Señor: he aquí yo les pongo la bendición y les pongo la maldición. La bendición si estamos con Él y escuchamos sus mandamientos.
Y la maldición, si nosotros no queremos escuchar nada del Señor y nos apartamos de Él. Porque todo lo que les digo, dice el Señor, es para su propio beneficio, para su salud mental y su salud espiritual. Amén. Este muchacho solo quería su independencia y alejarse de su padre. Y dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice. Él creía que en la vida loca, en los placeres, en la satisfacción, su abandono por el padre, su rebelión, él creía que él iba a ser feliz. Y dice ahí a una provincia lejana. Porque siempre que nos alejamos de Dios, vamos a vivir apartados en una provincia lejana, en un lugar fuera de la protección del Señor, donde Dios no nos puede aconsejar, donde Dios no te va a dar sabiduría, donde el Señor no nos va a dar protección, no nos va a dar cobertura, donde nos encontramos fuera de la familia del Señor. Escogió el muchacho un lugar lejos, lo más lejos de su padre. Un lugar de diversión, de borrachera, de inmoralidad, de ambición, de muerte. Ahí vivió ese muchacho mundanamente, dándole placeres a la carne, gastándose toda la herencia que el padre le había dado. Viviendo en provincia y comenzó a faltarle. Que cuando todo lo que hubo malgastado, todo se le acabó la herencia de su padre, porque el dinero, los bienes materiales, sin tener la sabiduría de Dios, no nos sirven absolutamente para nada, solo para malgastarlos. Amén. Es que es más importante la sabiduría que todo el oro que nosotros podamos tener. Amén. Es más importante, porque sin sabiduría no podemos administrar lo que es lo económico. Amén. Dice la Biblia que este muchacho todo lo gasta. Ahora ya no tenía absolutamente nada. Destituido completamente de su herencia, todas las esperanzas de este joven desaparecieron como una burbuja de jabón prácticamente. Ahora él comienza a conocer las siguientes verdades. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 21, ¿por qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Lo que nosotros tenemos que pagar al pecar es la separación de Dios. Esto es lo que nosotros pagamos al pecar. Él estaba separado de su padre, ya no tenía, él ya estaba destituido completamente de todo. Nosotros los cristianos pecamos y cuando pecamos nos separamos de la comunión que teníamos con el Señor cuando estábamos bajo su protección. Ya no puede ser Dios dirigiéndonos como Padre. Ya no, porque nos salimos de su protección. Envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Todo trabajo es digno, ¿verdad? Siempre y cuando no andemos robando. Pero era un muchacho que tenía suficiente dinero y era un trabajo vergonzoso para él. Dice, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra. Vemos que este muchacho no fue por trabajo, él fue por diversión, por vivir una vida loca, ¿verdad? Sin embargo, llegó hasta un trabajo, a pedir un trabajo para darle comer a los puercos. Qué triste, ¿verdad? ¿Verdad? Como les digo, todo trabajo es digno, pero llegar hasta a trabajar para darle de comer a unos cerdos, el muchacho cayó humillado completamente. Aún estando este joven en la peor humillación, era un trabajo desgastante físico y espiritualmente, y es un retrato donde nos lleva a nosotros el pecado a caer. El pecado nos va a llevar a vivir junto a los puercos, porque la segunda carta de Pedro, de la segunda epístola de Pedro, capítulo 22, ya les había dicho en algunos estudios anteriores, dice que el perro vuelve a su vómito y a la puerca, vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al lodo. Así es la gente que se acerca con Dios, regresa a sus maldades. Así somos cuando nosotros hemos conocido al Señor y nos vamos a revolcar al vómito.
a la suciedad, de donde Dios nos había sacado originalmente, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No solamente estaba cuidando los puercos, sino que también sufría hambre. Y la basura que el mundo nos ofrece jamás podrá satisfacer las necesidades espirituales con las que nosotros nacimos. En ese estado de hambre y de desgracia, ese joven vuelve a la realidad. Y es que en el estado de miseria que nos encontramos, ahí es donde despertamos y donde clamamos al Señor. Dice el versículo 17, y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornales? Porque una persona consciente y correcta sabe que eso es una vida falsa, una vida imaginaria. Hasta que despertamos en Cristo nos damos cuenta que solo en Él tenemos la satisfacción profunda y las necesidades más grandes que Él nos puede dar. Bendito sea el Señor. ¿Saben ustedes por qué la palabra del Señor dice amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente? Porque todo lo de este mundo es prestado. Todo lo de este mundo es temporal. Su esposa es prestada, sus hijos son prestados. Nada atravesar. Esta es la razón por la cual dice, ámame por sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. Amén. La sangre de Cristo, no se me desconecte. No se me desconecte. Gloria a Dios. Ámame por sobre todas las cosas, dice el Señor, porque yo te voy a fortalecer. Entonces el joven comienza a recordar lo que tenía en su casa. Y dice, me levantaré. Eso es el arrepentimiento. Darle una vuelta de 180 grados y comenzar a seguir un camino correcto, que es el camino que nos lleva a Jesucristo. Gloria a Dios. Porque se nos invita a creer en Él, a seguirlo a Él. Y este muchacho dijo, iré donde mi padre. El padre representa en esta parábola a nuestro Señor. ¿Y qué pasó con el papá? Vuélvete a mí, dice el Señor, y comerás en abundancia. Compra leche y pan sin dinero, porque encontrarás en mí la fuente de vida. Así dice el Señor. Dios nos muestra lo que estaba esperando. En el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, dice el 19. Hazme como uno de tus jornaleros. Padre, he pecado, dice el muchacho. O sea, el joven se humilla. Ya no me hagas tu hijo, le dice. Pero por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. Con eso me conformo, papá, pero déjame vivir cerca de ti. Y cuando aún estaba lejos, el papá lo conoce. Aunque llegaba el muchacho sucio e irreconocible, el papá lo conoce. Pero ese padre diario salía a esperarlo. Como nuestro Señor, miren cuántas sillas vacías acá. Debe darle tristeza al Señor estar aquí, porque Él está presente acá. Él está esperando a todos los hijos que eran de esta iglesia y se fueron un día, pero que un día van a volver. Él los espera con los brazos abiertos y declaramos estas puertas abiertas para recibir a todos esos hijos del Señor que hoy están en otro lado que no deben estar. Toda esa gente va a volver a esta iglesia donde corresponde, ¿verdad? Entonces todos los días el Padre espera ansiosamente con los brazos abiertos a todos esos hijos que hoy no están y que esas sillas están vacías esperándolos. Así Dios nos espera a que regresemos a Él. Él no nos va a golpear, no nos va a castigar, no se va a vengar, sino que hará lo que hizo el padre del joven. En la fiesta del cielo, dice la palabra, cuando un hijo del Señor viene aquí a los pies de Cristo, hay fiesta en los cielos. ¿Verdad? Dios nos espera con los brazos abiertos, porque grande es su misericordia sobre los mismos cielos. Bendito sea el Señor.
Dios es un Dios misericordioso, pero siempre debe haber un elemento imprescindible y es el arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Entonces el padre del joven corrió movido a misericordia y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este muchacho estaba completamente arrepentido. Entonces, al recibirlo su padre, dice en el versículo 22, en primer lugar, ¿qué dice? Sáquenle el mejor vestido y vístanle. Bendito sea el Señor. Significa que llegaba el muchacho en harapo completamente, en andrajo. Y así nosotros todos hemos llegado a la cruz. Llegamos diciendo: Señor, ten misericordia de mí, no merezco absolutamente nada. Ten misericordia de mí, por favor, perdóname. Si nosotros no llegamos de esa manera, humillados y con ese corazón contrito y humillado, entonces no vamos a recibir perdón. Es así que tenemos que llegar, completamente arrepentidos a los pies de Cristo. Y es que así hemos llegado, así lo hemos conocido, así conocí al Señor. Le contaba yo al pastor que yo era una persona orgullosísima. Yo no alzaba mi ojo a buscar al Señor, pero un día Él me disciplinó a las malas, ¿verdad? Porque Él, amando a su hijo, teniendo propósitos con ellos, nos disciplina a las buenas o a las malas. Pero a mí me disciplinó a las malas, ¿verdad? Bendito sea Dios. Un día hubo un hasta. Cuando hay un hasta en la palabra del Señor, quiere decir hasta ahí. Hay un fin de esa vida que yo tenía. Ahora, ¿verdad? Le doy gracias al Señor que un día me permitió arrepentirme completamente, volverme a Él y servirle ahora con amor, como lo estoy haciendo y compartiendo con ustedes acá. ¿Quién vive? Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra. Y la vestidura que al muchacho le ponen significa la justicia con la que somos cubiertos por Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. En segundo lugar, el Padre dice: pónganle un anillo. ¿Qué hace Dios cuando nosotros nos arrepentimos? El Señor nos sella con el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. ¿Qué pasa? Los dueños de los que tienen animalitos, vacas o caballos, ellos los sellan. Y el Manageri, ¿qué le hizo? Manageri tiene sus vacas, ellos tienen su sello. Ellos dicen: son míos. Lo mismo es el Señor con nosotros. Él no que seamos animales, sino que Él nos sella con el Espíritu Santo del Señor para darnos una salvación y una vida eterna. El anillo implica, eso significa propiedad, eso significa protección. Somos ahora propiedad del Señor. Y los demonios que teníamos nosotros se van, ¿verdad? Ahora nosotros mora el Espíritu Santo de Jesucristo, que tiene vida y mora en nosotros. Bendito sea el Señor. En Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es la garantía de que estamos bajo su protección. En tercer lugar, dice la palabra, dice el papá: pónganle calzado. El calzado significa que ahora eres testigo y mensajero de Dios. No eres mensajero de chisme. No eres mensajero para que te muevas a ir a decir un chisme por aquí, otro chisme por allá, escuchando, no. Eres mensajero ahora de la palabra y del mensaje de Dios. Vivíamos nosotros en inmundicia. Ahora viene el Señor, nos viste con ropa nueva y nos hace sus hijos. Ahora somos coherederos del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Nos selló con el Espíritu Santo y nos puso calzado. Miren, fui sellada con el Espíritu Santo, me puso el calzado y aquí ando impartiendo la palabra como Él me la enseña. Bendito sea el Señor. Para que ahora nosotros salgamos y vayamos donde nuestros amigos, donde nuestra familia, a contarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De alguna u otra forma nosotros venimos a los pies de Cristo. Y eso es un testimonio para irlo a dar a las personas que no conocen
de los misterios del Señor para las personas que no conocen lo misericordioso, lo amoroso que es el Dios de toda gloria. Entonces ahora en nuestra vida tenemos que dedicarla a dar testimonio. También, ¿para qué? Para que estas personas se arrepientan y sepan que hay un Dios que perdona todo pecado, que cualquier cosa pueden hacer, muy feo carácter pueden tener, no importa cómo sean, pero Él los espera porque Él los ama. Él es un Dios bueno, Él es un Dios de mucha misericordia. En cuarto lugar, el padre dice: vamos a hacer una gran fiesta, traigan el becerro más gordo, dice el papá. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta increíble en los cielos, donde los ángeles festejan. Y finalmente en el versículo 24 dice: porque este mi hijo muerto era. Y así es el pecado. Estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, lejos de Dios, viviendo perdidamente, ¿verdad? Y dice la Biblia, la palabra del Señor, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Regocijémonos en esta tarde con todos los que estamos aquí presentes, que quieren venir a la cruz, que seguimos a un Dios vivo, que estamos aquí en la casa del Señor. Nunca el hijo perdió la condición de hijo, porque cuando vimos la enseñanza del Padre, del Hijo, del Padre, desde el día del Padre que estuvimos aquí, esa es la relación que nunca termina, la relación de padre e hijo. Entonces él nunca perdió la condición de hijo, él siempre era hijo del Señor, pero no tenía ningún beneficio ya. Entonces nosotros nunca perdemos el beneficio de hijo, simplemente nos tenemos que volver al Señor. Pero él, ¿qué era? Él era un hijo apartado del Señor. Debemos permanecer siendo hijos de Dios y así poderle decir al Señor: Padre, quiero que me vistas, quiero que me pongas el anillo, quiero que me conviertas en un pastor y que nunca nada me vuelva a faltar. La misericordia y el bien nos seguirán todos los días de nuestras vidas si seguimos con el Señor. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? La misericordia y el bien nos seguirán todos los días de nuestra vida. Permanezcamos en Cristo Jesús. Somos hijos y somos parte del reino de los cielos. Somos ensanchadores del reino de los cielos. Regocijémonos en Cristo. Alabemos y glorifiquemos. Sintamos ese gozo hermoso de estar siendo parte del reino de los cielos. Póngase de pie, vamos a orar hasta que ha llegado esta enseñanza. Bendito sea el Señor.